Sí, muchísimas gracias. Buenos días, señor consejero. Bienvenido a esta comisión. Nosotros vamos a seguir un poco el talante de las comisiones en las que hemos comparecido, que es el de apenas lleva 3 semanas, un mes en el puesto. Vivimos una situación excepcional y, en ese sentido, pues bueno, nosotros le iremos juzgando, controlando positivamente un poco en función de cómo vayan sucediendo los hechos. En ese sentido, usted lo ha dicho muy bien, tenemos una situación de excepcionalidad, donde tenemos un Gobierno de España en funciones, unos presupuestos prorrogados, tenemos un Gobierno de Aragón que empieza a rodar, también con unos presupuestos prorrogados, y además aquellos que también estamos o somos concejales en nuestro municipio, también sabemos lo que es tener unos presupuestos heredados y bastante mermados después de un proceso electoral y en donde pues prácticamente hay que ponerse a trabajar de cara al año 2020. Yo creo que, independientemente de que usted pues comparezca hoy, es pronto, pero en ese sentido, si sirve para desgranar un poco las líneas que usted ha dicho y lo que nos dirá luego, pues que sea bienvenido. Nosotros tenemos claro de que queremos una administración pública potente, queremos una administración pública que naturalmente garantice su buen funcionamiento, pero también nosotros, el Partido Aragonés, ha dicho en gran cantidad de veces, hasta la saciedad, de que creemos que la mejor política social es la creación de empleo. También queremos que desde la propia administración pública, desde su departamento, se ha de impulsar esa colaboración público-privada o esa iniciativa privada. Nos gusta mucho lo que ha dicho usted de plantear, por ejemplo, deducciones a aquellas empresas de I+D+I que de alguna manera realicen su actividad en Aragón, y en ese sentido, en todo lo que tenga que ver con un sistema tributario justo y que pueda impulsar también no solo la propia administración, sino la colaboración público y privada, pues a nosotros también nos encontrará. Nosotros principalmente tenemos una pregunta, y yo creo que es clave de cara a los próximos años o a las próximas décadas en Aragón. Y además coincidimos con usted, es necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica. Y la clave pasa por ahí. ¿Cuáles son los pasos que han dado o que ustedes pretenden dar para intentar que eso se lleve a cabo? Nosotros creemos, y lo ha dicho muy bien usted, que eso es clave para intentar pues mantener el sistema de las autonomías, que creemos que es importante para hacer más grande a Aragón dentro de España y dentro de Europa. Y principalmente nosotros queríamos saber cuáles son los pasos que ustedes están dando a ese respecto. Nosotros simplemente acabar diciendo de que si al consejero de Hacienda, si a Hacienda le va bien, a Aragón también le va a ir bien. Nada más y muchas gracias.